¿Y cómo está la iglesia el día de hoy? Bendecidos, bendecidos, prosperados y ¿en qué? Y en la victoria del Señor. Amén. Yo no sé usted, pero yo declaro que estamos en victoria y que continuaremos en victoria. Amén. ¿Cuál es el primer llamado que el Señor ha hecho a su iglesia? ¿A la qué? A la santidad, a la purificación, hermanos. Amén. Gracias le damos al Señor porque es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Amén. Vamos a predicar una palabra aquí que trae el Señor. Gloria a Dios. Se encuentra en Isaías capítulo 9, donde se encuentra la palabra del nacimiento y el reinado de ¿quién? Del Mesías. Amén. Vamos a leer esa palabra. Leemos tu palabra, Señor, con la presencia tuya, dirección, unción y revelación de tu Santo Espíritu. Amén. Y dice la palabra: nacimiento y reinado del Mesías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado de sangre, serán quemados, pasto de fuego. Y miren aquí lo que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Bendecimos esta palabra. Oramos, Padre, que seas tú trayendo revelación a tu pueblo, a cada corazón de lo que nos quieres hablar el día de hoy a través de esta palabra, Señor. Y bendecimos tu santa palabra, mi Dios. Estamos agradecidos contigo y te amamos, Jehová Dios de los ejércitos. Gracias, Jesús de Nazaret, y gracias, Espíritu Santo. Por favor, les pido que le den un aplauso a nuestra Trinidad Divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén, aleluya. Pueden sentarse, iglesia, gloria al Señor, amén. Entonces, podemos ver que en este pasaje, Señor amado, este pasaje se refiere a la primera parte del reino del norte de Israel, que estaba bajo el ataque de las naciones como Asiria. Asiria era una nación despiadada, amén, tenía un rey malvado, gloria al Señor. Ellos eran terriblemente malvados, amén. Entonces, la profecía fue pronunciada durante el reinado de Acaz, quien se caracterizó por su maldad y que trajo un periodo de tinieblas a esta nación. ¿Cuál fue la profecía? Que aunque andaban en tinieblas había oscuridad. El pueblo estaba como mal, estaba siendo atacado por todos estos asirios, estaba siendo destruido, estaba en oscuridad. Entonces, ¿cuál era la promesa, la profecía? Va a ser un niño, y ese niño va a ser luz, y va a traer luz a toda tiniebla, a toda oscuridad.
Amén. Entonces, este pasaje anuncia un tiempo de luz y gozo que pondrá fin a la oscuridad, a esa oscuridad que había en ese tiempo, y la luz que viene trayendo Jesús. Porque ¿quién es el Mesías del cual habla y profetiza el libro de Isaías? Dígale a su hermano: Jesucristo, el Mesías. Amén. ¿Cómo? En la promesa. ¿Cuál es la máxima promesa que el Señor nos ha entregado a nosotros como pueblo y como iglesia? El Mesías, su Hijo, su Salvador. Esa es la máxima promesa para nosotros. Aleluya, amén. Entonces, ¿qué es el Mesías? ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra significa el ungido o el elegido. Él es el ungido, Él es el elegido, amén. Entonces, viene un tiempo de luz a través de esta promesa, nuestro Señor Jesucristo del Mesías, y pondrá fin a la opresión que afligía a ¿quién? A Galilea, a los gentiles, comparado con el día de Madián. Entonces, podemos mirar que aquí habla de tinieblas, aquí habla de oscuridad, aquí habla de que eran maltratados, de que eran perseguidos, pero que Jesucristo vino a traer ¿qué? La luz. Amén. Quiero que vayan a Juan capítulo 1. A Juan. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo 1. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Pongámonos de pie un momentico, iglesia. Donde dice el verbo hecho carne. Primera de Juan, del 1 al 12. Vamos a leer ahí, iglesia. Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, iglesia. Pueden sentarse, amén. Entonces, Isaías capítulo 1, en el verso 6, nos dice y nos habla de quién? De un niño, de una promesa, de un Mesías prometido. Amén. Gracias a Jesús. ¿Cuántos están esperando al Mesías? Amén. Levanta su manito. Amén. ¿Cuántos están esperando al Mesías? Pero ¿cómo lo estamos esperando? ¿Desde la derrota o desde la victoria? Desde la victoria. No es, Señor, ¿cuándo será que esto se acaba? Ven ya por mí que estoy cansado. No. Tenemos que pelear con victoria, con esperanza. Y que en el momento que venga nuestro Mesías prometido, nuestro Cristo, nuestro Redentor amado, nosotros estemos como una iglesia vestida de victoria, como una iglesia adornada ¿con qué? Con su vestidura de lino fino, blanco y resplandeciente. Porque resulta que Él vino a los suyos, pero los suyos
suyos no lo aceptaron, lo rechazaron, no lo reconocieron. Amén. Entonces, este pasaje significa que Jesús, siendo parte del pueblo de Israel, y su Mesías vino a su propio pueblo para traerle salvación. ¿A qué vino Jesús? Traer salvación. Pero no lo aceptaron y no lo reconocieron. Lo rechazaron. Gloria al Señor. Pero esto no lo aceptaron como hijo de Dios, rechazándolo en lugar de acogerlo. Amén. Pero a los suyos vino y los suyos no le aceptaron. No era un pueblo diferente, mis hijos. Estamos hablando de que Él vino a los suyos, de que Él fue el Verbo hecho carne y que Él era el Verbo de Dios, que Él era el Hijo de Dios. Amén. Entonces, a pesar de ser el Mesías prometido y esperado, la mayoría de su propio pueblo dijeron no es. Y aún en ese tiempo, muchos no lo están esperando a Él. ¿Lo están esperando? No. ¿Quiénes lo están esperando? Su pueblo, que realmente cree en esta promesa, en que Isaías, desde el profeta Isaías, fue profetizado ¿quién? Como admirable, como ¿qué? Consejero, como Dios fuerte, como príncipe de paz. Fue profetizado desde Isaías. Pero Jesús, si nos ponemos a mirar, para quien piensa que Jesús no estaba en el Antiguo Testamento, Él sí estaba. Él estaba como el ángel de Jehová. Él ha sido ¿quién? El ángel de Jehová, Jesucristo. Lo que pasa es que Jesús, hermanos, dependiendo el mover, el tiempo y cómo se iba a mover en ese momento, era su nombre. El Cristo, Jesucristo, el Rey de Reyes, el Mesías, el Cordero Inmolado, amén, el Salvador. Entonces, si subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿podemos decir que subió Cordero? Ya no es Cordero. Cordero fue cuando fue llevado al matadero. Ya subió como ¿qué? Como Redentor. Ya subió como ¿qué? Como el Salvador, como victorioso. Amén. En el Antiguo Testamento, Jesús es el ángel de Jehová. Pero se tenía que cumplir la escritura de que iba a nacer un niño, porque tenía que haber un nacimiento. Amén. Porque el Verbo se hizo carne. Por eso todo aquel que confiesa que Jesús ha venido en carne y sangre es hijo de Dios. Pero el que no lo confiesa, dice la palabra, que no es del Señor. Amén. Porque nosotros creemos que Jesús se hizo ¿qué? Carne, se hizo pobre, se quitó sus vestiduras de rey y todo por nosotros, por la humanidad. Él era el Verbo, pero el Verbo era Dios. Por eso uno solo son, con tres papeles diferentes, tres funciones diferentes, como Espíritu Santo, como Hijo, como Padre. Amén. El mismo Padre que iba a estar allá en la cruz diciéndose: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No tiene lógica, amén. Era Jesús mismo allá diciéndole a su Padre: perdónalos porque me están crucificando, no saben lo que hacen. Amén. Entonces nosotros podemos mirar, hermanos, cuando se habla de admirable, cuando se habla de consejero, ¿qué es consejero? Alguien con sabiduría,
Porque nadie puede aconsejar si no tiene sabiduría, ¿cierto? O son consejos como malos, o son consejos que no son con sabiduría, no son buenos consejos. Entonces, Él fue el primer consolador. Él fue el primer consejero. Jesús, el Cristo, el Rey de Gloria, nuestro amado hermano precioso. Amén. Entonces, solo Él puede darnos guía, ayuda y liberación. Entonces, podemos mirar, como consejero, Él dejó el cielo para venir ¿a dónde? Aquí a la tierra. ¿Para qué? Para servirnos. Dice la palabra, búsquela ahí, pastora Lili, Mateo 20:28. ¿Por qué? Porque Él vino para servirnos a todos nosotros. Él no vino aquí para que le sirvieran. Gloria al Señor. Por eso, si nosotros queremos llevar una vida agradable a Dios, como su Hijo llevó una vida que no fue fácil, fue de sacrificio. Nosotros debemos de tener presente que hay que tomar la cruz e ir en pos de ella. Hay que tomar el proceso, agarrarlo fuerte y no soltarlo. Hay que tomar la oración y seguir orando por esa familia inconversa. Hay que tomar tu cruz y seguir. Jesús, como cordero, fue llevado ¿a dónde? Al ser crucificado, al matadero. Gloria al Señor. Era necesario que se cumpliera la escritura de su crucifixión, pero era necesario también que se cumpliera su nacimiento en la tierra, como niño, en carne. Amén. ¿Cómo vino? Como bebé. ¿De dónde nació? Por obra del Espíritu Santo, en el vientre de María, la mujer que el Señor escogió. Gloria al Señor, para que la promesa se cumpliera, para que la promesa se gestara ahí en el vientre. Gloria al Señor, porque alguien lo tenía que tener. Amén. María lo tuvo, una mujer que era virgen, que no había sido conocida por hombre. Gloria al Señor. No porque fuera virgen de adorarla, eso no es. Ella era virgen de su cuerpo, virgen porque Dios ahí que la escogió por su misericordia para que tuviera a su promesa, al Hijo. Ahora sabía quién iba a escoger. Lea por favor, hermana, Mateo 20:28. Mateo 20:28. Dice la palabra del Padre, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. Qué lindo Jesús. ¿Para qué vino Jesús? Para servirnos a todos. Pero miren, hermanos, no nos sirvió de cualquier manera. Con su propia vida. Por eso cuando nosotros comprendemos y tenemos claro el sacrificio que hizo Jesús y a lo que Él vino, solo los que son suyos lo reciben. Solo los que realmente son suyos le esperan. Solamente los que realmente valoran su sangre preciosa, su sacrificio, los tiene ahí lo están esperando. Él vino a servir con su propio cuerpo. Él vino a servir con todo lo que Él tenía, su vida. Porque nació un bebé en un pesebre. ¿En dónde? En Belén. Allí nació, ¿cierto? Pobre, no nació entre riquezas. Él nació humilde, pero el tesoro era Él. Como tú eres el tesoro donde tú vas, porque tú portas a Jesús. Porque tú eres embajador del reino de los cielos acá en la tierra. Porque tú y yo debemos de ser
portadores de vida y no de muerte, portadores de resurrección y no de tristeza, de dolor, de aflicción. Porque tú y yo hemos de ser esos portadores de herencia, de vida, de palabra de salvación. Porque tú eres imagen de Dios. Y si a los suyos vino, y muchos de los suyos no lo recibieron, nosotros amamos a Jesús y le recibimos con el corazón. Esperamos a quien, a nuestro, ¿cómo se llama en esta faceta? Mesías. El Mesías, el Salvador del mundo. Amén. El que fue crucificado, pero que al tercer día tomó la misma muerte y la venció. El que 3 días, mientras que estuvo ya crucificado, bajó al Hades y le quitó las llaves al infierno. Y quien decide quién va allá y quién no, no es el diablo, es Jesús. Él tiene las llaves, porque sobre él nació el principado. Él era el principio de todo y él no tiene fin. Él es el principio de todo lo que existe y Él es el principio de todo lo que hay. Y en su nombre hay poder, hay gloria, hay revelación y hay vida y hay resurrección. Porque aunque Él estuvo 3 días crucificado, estuvo venciendo en el mismo infierno. Y cuando resucitó y al tercer día dijo: yo no los voy a abandonar. Yo los voy a dejar con otro consolador, un consejero, porque el Espíritu Santo también te aconseja, ¿o no? Él es el que te guía y te dice: no hagas eso. Y pone a sentir. Él nos habla claramente porque es una persona. No es ahí como dicen por ahí, que es una fuerza activa, que es un montón de cosas. Porque a los suyos vino, pero los suyos no lo han conocido. Y dice la palabra: si no me conocen a mí, no te van a conocer a ti. Si aún Jesús no ha sido revelada la vida de muchas personas, por eso nosotros, para muchos, podemos estar locos. Dile a tu hermano: pero locos por Cristo. Pero locos por Cristo. O en religión. O estamos en la religiosidad. Gloria al Señor. Gracias a Jesús. O estamos en la religiosidad, o estamos en locura. Y Dios no es religión. Dios es una relación. ¿Qué quiere Jesús que tengamos con Él? Relación de intimidad, de oración, de hablar. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es ahí una cosa, algo que podemos usar y desechar cuando queramos. No, Él es puro, puro. Por eso no habita donde está el pecado. Si estamos en pecado, Él se va. Coge su maletica, me fui. Ya no está ahí el Espíritu Santo. Dile a tu hermano: ya no va a estar ahí. Amén. Si la casa está sucia, Él no puede habitar ahí. ¿Será que puede habitar en una casa sucia el Espíritu Santo que es puro? No. ¿Cómo? No. Amén, no. Gloria al Señor. Pero Él dijo: yo les dejaré otro consolador. Él era ese precioso consejero. Aleluya. Jesús y es. Estoy hablando de la promesa de Isaías 9:1-6. Fue prometido por Dios como regalo para nosotros, como consejero. Va a ser admirable, va a ser príncipe de paz, va a ser Dios fuerte. Dios fuerte. Qué cosa tan tremenda. Gloria al Señor. Entonces, admirable fue su nacimiento. Admirable fue su muerte. Admirable fue todo lo que hizo, por eso le iba a hacer. Y es admirable. Jesús. Él es Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús, el Salvador, el Mesías esperado. Porque nosotros lo esperamos.
Y oramos al Señor para que quienes tienen sus ojos vendados puedan ser ¿qué? Libres y puedan ver, porque Jesús vino para deshacer todas las obras del infierno. ¿Para qué vino Jesucristo? Una de sus misiones, ¿cuál fue? Deshacer, destruir. Tanto así que no perdió el tiempo, ni siquiera crucificado, cuando todos decían, ¡se murió! ¡Está muerto! Y él allá peleando con el diablo, allá quitando las llaves. Me las da porque me las da, porque las almas son mías. Hasta ser el nuevo administrador del infierno. El que lo estaba administrando era Satanás. Lo estaba administrando el diablo. Lo administrar fue Jesús. Amén. ¿Quién es el que tiene la autoridad? ¿Quién entra allá y quién no? Jesucristo. ¿Por qué? Escuchen. Porque la salvación es por medio de la fe, mediante nuestro Señor Jesucristo. Ay, denle un aplauso al Señor. Y la cogió. Aleluya. Gracias, Jesús. Ahí está la respuesta. Amén. Porque Él es el que nos da la salvación. Él es el que tiene el poder para salvar. Él toma la decisión. Él es Jesús. No como cordero fue al infierno, no podía. Como cordero, cuando Él tenía que pagar por amor a nosotros lo que tenía que pasar. Por medio del sacrificio. Silencio. Ni una palabra nueva. Como corderos enmudeció. Ni una sola palabra. Aquí es donde se cumple Isaías capítulo 53. No dijo ni una palabra, fue llevado como corderito. Como de los corderitos, ¿no? Ellos van allá, ¿saben para dónde van? Se los van a sacrificar quizá. Allá van todos juntitos, yo el Señor. Pero tenía que cumplirse, porque no podía ser como león, tenía que ser cordero. Y ahí era que después fue el Cristo crucificado, el Cristo de gloria. Después fue Salvador. Amén. Gracias, Señor. Entonces, admirable fue su nacimiento por la promesa de vida para todos nosotros. Porque mediante esa promesa de Isaías 9:1-6, el Señor dijo a estas naciones, a estos pueblos que estaban en tinieblas y en oscuridad, de los que nos hablan los primeros capítulos, versículos, que dijo, yo voy a llevarles luz. ¿Y por medio de qué? Van a ser un niño. Y Él va a ser la luz en sus tierras, en esos lugares, va a ser la luz. Por eso dile a tu hermano, Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Busquen Juan 8:12, por favor, mis hijos. ¿Quién es la luz? Jesús es la luz. Porque todo aquel que tiene a Jesús en su corazón, dile a tu hermano, no anda en tinieblas, no anda en oscuridad. Juan 8:12, por favor. Gracias, Señor Jesús. ¿Por qué la luz? Que habla la palabra de Jesús como la luz del mundo. Gloria al Señor. ¿Ustedes de pie? Pongámonos de pie, iglesia, para leer. Léanlo, por favor. Juan 8:12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Busca primera de Juan 1:5. Gracias, Señor. Puede sentarse. Entonces, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará como en tinieblas. ¿Cómo estábamos nosotros? Dice la palabra. Muertos en los delitos y pecados de dónde? De allá afuera, del mundo. Muertos, estamos exiliados. Estamos fuera de la gracia del Señor, fuera de poder alcanzar siquiera la salvación. Pero vino Jesús a cambiar la historia de todos. ¿Sabes cuánto le debemos a Jesús?
ni con todo lo que tenemos, ni con nada podríamos pagarle a Jesús ese amor por nosotros. Ese sacrificio de ese precioso, admirable consejero, príncipe de paz. Amén. Entonces, dice la palabra que el que le sigue no puede. Por eso, hermanos, el que tiene realmente a Jesús en su corazón, se refleja al Cristo de gloria en su vida. Tiene que haber luz en su vida. Y tenemos que ser portadores de luz, no de oscuridad ni de tinieblas. Cuando Jesús está en el corazón de la persona, anda en luz y lleva luz. Amén. Ponte de pie, por favor. Vamos a leer 1 de Juan 1:5. 1 de Juan 1:5. Esa es la palabra del Padre y del Espíritu Santo. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amén. Tremendo, ¿cierto? O sea, si decimos que tenemos como a Jesús, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Oiga, hermanos, y voy a decir una cosa acá. Cristianos carnales, aparentemente una cosa, pero por dentro otra cosa. Amén. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Jesús, con nuestro Padre, con el Espíritu Santo, y andamos en tinieblas, somos mentirosos, y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Amén. Entonces tenemos que ser ¿qué? Porque por eso Él dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él nos trae vida, pero Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso, la persona que cree en Jesús tiene que andar en verdad y no en mentira. Tiene que profesar el Cristo de gloria, de verdad, de lo que hizo Jesús, aleluya. Por eso dice claramente: yo soy el único camino para llegar a mi Padre. No hay otro camino, ni la Virgen, ni Santo San Juan, ni San Pepito, ni el Señor de los Milagros Caídos que debuta el demonio de allá. Ninguno. Dile a tu hermano: ningún otro. Y dile: en ningún otro hay salvación. ¿Quién fue el que se entregó en la cruz por ti y por mí? ¿Fue la Virgen? Fue Jesús. ¿O Santo Tomás? Jesús. Fue Jesucristo. Y entonces, cuando la piedra se corrió, que fueron a buscar al sepulcro, aquellas mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué desde la idolatría estamos buscando o buscan al que está vivo entre los muertos? En la estatua, en la imagen, en cuanta cantidad de cosas, imágenes de talla, de cerámica, de oro, de una cantidad de cosas donde no está Jesús. No está Dios ahí, no está. Es un Dios muerto para el que está muerto. Es un Dios de palo para el que está muerto. Y oramos para que muchos conozcan la verdad. Y que como muchos estábamos allá en la idolatría, en la mentira que nos tenía el diablo, allá con las vendas, con los ojos cegados, que todos sean llevados y que Jesús se revele la vida a cada corazón. Y rescate, porque hay un remanente. Mis hijos, hay un remanente en el pueblo católico que está siendo entresacado y escogido por Dios para su obra y para la verdad. Para la verdad, aleluya. ¿Y por qué buscamos al que vive entre los muertos? ¿Acaso la piedra ya no se corrió?
salió, Él resucitó, pero Él también quiere venir a traer a nuestras vidas resurrección. Y para que tú y yo resucitemos realmente, tenemos primero que morir. Ninguna semilla crece si no muere primero. Ningún fruto sale de una semilla si primero no ha muerto. A los deseos, a las pasiones desordenadas, a los deleites del mundo, al mí, al yo, al quiero, a todo eso tenemos que morir. Amén. Pero también nos habla como príncipe de paz. ¿Y cómo se conoce esta palabra en hebreo, paz? Digan los hermanos, shalom. 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 Cuando tú llegues a un lugar, saludas shalom, que significa paz sea en este lugar, paz sea en esta casa, y cuando te despides también, shalom. ¿Quién es Él? Príncipe de paz. Ese concepto es profundo y significa algo completo con la relación a la restauración. ¿Con relación a qué? A la paz, a la tranquilidad en nuestros corazones. O sea, que ese bebé no solo era promesa de ser, que iba a ser consejero, que iba a ser admirado, admirable por el Señor, sino que iba a ser también paz. Y Jesús es el príncipe de paz de este mundo. Él es la paz. ¿Qué dice la palabra en la oración del Padre Nuestro que el Señor nos dejó para que la oremos? Dice: mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Porque Jesús no viene a dar paz como el mundo la da. Jesús viene a dar paz de una forma sobrenatural. En medio de la batalla, del proceso y la prueba que vivimos, no entendemos cómo podemos sentir esa paz. O quizá la muerte y la partida de un familiar, de alguien que amamos. Dios nos da la paz. Jesús, nuestro príncipe de paz, para afrontar lo que vamos a pasar ahí, lo que vamos a ¿qué? A vivir. Entonces, Jesús, que es Shalom, príncipe de paz, consejero admirable, tiene el honor, la sabiduría para traer el reinado de paz. Dile a tu hermano, el reinado mesiánico del Mesías. Reinado mesiánico. Y hay un reinado del que nos habla la Biblia, y es el reinado milenal. ¿Cuántos saben del reinado milenal? Un poquito. ¿El del Señor? ¿Cuándo va a ser ese reinado milenal, pastora? Cuando llegue el Señor Jesús. Cuando regrese la iglesia. Cuando venga el Señor Jesús por la bondad. Amén. Cuando venga Jesús, ya con la iglesia como tal, a reinar por 1000 años. En un reinado milenal donde no va a haber ¿qué? O sea, donde no va a haber maldad, no va a haber muerte, no va a haber daño. Va a ser un reinado milenario. Por 1000 años, ok, 1000 años. ¿Cuánto será para el Señor 1000 años ahí? Ese es el tema. Ahorita me acaba de venir a la mente, gloria al Señor. Gracias a Jesús. Porque pensamos que son 1000 años. No. El tiempo cronos no es el mismo tiempo kairos. El tiempo de Dios no es el mismo tiempo del hombre. O sea, que pronto será ese reinado. Y va a venir Jesús con una iglesia va a venir con su iglesia victoriosa, vencedora. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Gracias, Señor Jesús. ¿Sabes por qué hay ausencia de paz en los corazones? Primero, por el pecado.
Segundo, porque se está viviendo en oscuridad y en tinieblas. Trae muerte, amén. ¿Cuál es por qué hay tanta maldad y pecado en el corazón del hombre? Porque no tienen al Señor. Porque no tienen al Señor en su corazón. ¿Qué es el pecado? La ausencia de Dios. Dile a tu hermano, la ausencia de Dios en el corazón. Porque no tienen a Jesús. Están vacíos. Amén. Si no tenemos a Jesucristo, hay vacíos. No hay nada, hermanos, ahí. Y vamos a caminar, como dicen por ahí, por donde van todos, por ahí van todos. No es el Señor. Entonces, en el corazón es necesario, primero que todo, Jesús, que esté en el corazón. Pero dice la palabra que no de todos es la fe. Miren acá lo que dice. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron. No le creyeron que era Él, aún viendo lo que Él hizo. Porque dice la palabra, aún viendo no ven, y oyendo no escuchan, y quieren escuchar. Son ciegos de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿a dónde va a ir? Al hueco. Amén. Amén. Por eso tenemos que dejarnos guiar es por la luz de Jesús. Porque si andamos en la luz, en la verdad, vamos a andar ¿cómo? Por el camino que es. No vamos a andar en tinieblas. Amén. Gracias, Señor. Entonces podemos mirar para que terminemos acá. Que viene Jesús como Shalom, príncipe de paz, a traer libertad ¿a quién? Al oprimido, al angustiado. Y dile a tu hermano, permite que Jesús restaure tu vida. ¿A quién estamos esperando, mis hijos? Al Mesías, al ungido, al unigénito Hijo de Dios. Amén. Al príncipe de paz. Por eso cuando tú sientes que la paz, primero examinémonos qué está pasando, pero clamemos príncipe de paz. Amén. Y cómo Dios fuerte, porque Jesús es fuerte, sino todo lo que pasó, todo lo que vivió. Fuerte, demasiado. Él estaba en el monte orando y decía, Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa. Porque ahí relata la palabra que en ese momento Jesús sintió mucho miedo. Yo creo que fue el momento en el que Jesús sintió más miedo. Está escrito, Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa. ¿Y qué le dijo Dios? Nada. En silencio. Por eso nosotros a veces le preguntamos al Señor, el Señor está en silencio. Está como trabajando. No significa que no esté trabajando. Él está en silencio. Hay momentos en los que Dios no te va a responder. Hay momentos en los que Dios se va a quedar callado para ver tú qué vas a hacer. Pero Jesús, que entendió que tenía que hacer, que tenía que pasar por qué, por esa copa. Entonces su nacimiento fue precioso, fue admirable, pero su muerte y resurrección aún más. Porque para sentarse a la diestra del papito Dios tenía que haber sido muerto primero para poder resucitar. Él tuvo que morir primero
a lo que él quizá quería. Y él por amor se lo quería hacer, pero también sintió miedo. Recordemos que él estaba aquí como verbo, como carne, sentía, le dolía, aunque es rey y era rey, pero él estaba aquí en un cuerpo como, en un cuerpo que era, que se dañaba, en un cuerpo que sentía, en un cuerpo corruptible, en un cuerpo normal, como en carne y sangre. Amén. Pero ya subió donde el Señor, en un cuerpo como santificado, resucitado, incorruptible, un cuerpo glorioso, un cuerpo ya resucitado. Y eso es lo que el Señor nos lleva a que nosotros pasemos. La resurrección. La resurrección. Dile a tu hermano, es necesario la resurrección. Porque si Jesús no hubiera pasado por lo que pasó, Él no hubiera podido sentarse a la diestra de Dios Padre. No se hubiera cumplido la Escritura. No se hubiera cumplido lo que profetizó Isaías desde el capítulo 9. Amén. No se hubiera cumplido. Isaías y el rey David. Ellos profetizaron la venida del Mesías. El rey David que habla sobre ese hombre inmolado, ese hombre de dolores, el rey David ya lo había profetizado. Tremendo. El rey, nuestro amado Jesús, varón de dolores. ¿Sujetado a qué? A quebranto. Salmo 22. Sujetado a quebranto. Amén. Entonces, vamos a terminar aquí en Mateo 4, por favor. Vamos a mirar aquí en Mateo 4 una cosita, gloria al Señor. En Mateo 4, en el verso 2, es cuando Jesús principia su ministerio. Dice, o podemos decir, conocemos a Dios, o Jesús por aquí, Jesús por allá, pero realmente no se entiende, no se ha entendido quién es Jesús, lo que hizo Jesús. Vámonos de pie un momento, iglesia, vamos a leer Mateo 4 ahí, desde el 12. Dice, Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Recuerdan que en Isaías 9 también habla de Zabulón y Neftalí? De esas ciudades. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, díganlo todos, arrepentíos, porque el reino de los cielos, amén, lo dejamos hasta ahí, gracias Señor, gracias Jesús, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está aquí, el reino de los cielos está entre nosotros, solo que tú tienes que caminar en el reino de los cielos, solo que tú tienes que activar todo lo del reino en tu vida. Está aquí, no es que no ha llegado, ya se ha acercado, ya está aquí, está acá Jesús en medio de nosotros. Amén. Aleluya, amén. Vamos a dejarlo hasta acá, gloria al Señor. Y démosle un aplauso a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gracias Jesús de Nazaret. Dios te bendiga, bendiciones a todos, amén.
Gloria al Señor.